Hoy vamos a contemplar un poco el capítulo 14 de Génesis y hoy vamos a contemplar una figura muy singular de este primer libro de la Biblia, Melquisedec. En los versículos 17 a 20 está escrito: quando Abrão volvia de derrotar a Kedor Laomer e a los reis que lo acompanhavam, el rei de Sodoma saliu a saludá-lo en el valle de Savé, ou seja, el valle del rei. E Melquisedec, rei de Salem, que era sacerdote de Dios, el Altísimo, hizo traer pan y vino y bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham de parte de Dios, el Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios, el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Por tanto, para comprendermos esta pasaje, tenemos que comprender que Abraham, entre la gente que lo acompañaba, sus siervos, Abraham tomó 300 de sus siervos más valientes y derrotó 4 reyes del oriente que hicieron guerra contra los reyes de la Pentápolis, en la cual vivían Lot y su gente, y que ellos fueron hechos prisioneros por estos reyes del oriente. Y la primera cosa que nosotros tenemos que ver es que el rey de Sodoma y el rey de Salem salieron al encuentro de Abraham y de su gente en el valle de Savé, o también llamado Valle del Rey. Y es muy importante para comprender la importancia de esta figura, de este personaje. Es importante de situar este Valle del Rey o de Salem. Los estudiosos de la Biblia, en este punto, en esta identificación, não estão todos de acordo. Alguns identificam el Valle del Rey com el Valle de Chave, que sea el Valle del Jordán, donde se encuentra el pueblo de Salim. Pero há outros que, quando unem esta palavra Valle del Rey com, por exemplo, segundo Samuel 18:18, habla que Absalom, hijo de David, erigiu uma estela, porque eu não tinha família, nem tinha hijos, nem nada, para servir de monumento para ele mesmo. Edificou esta estela en el Valle del Rey. Entonces, este Valle del Rey es el Valle del Cedrón, muy cerquita de Jerusalén. Y vemos que
o livro dos Salmos também identifica Salem com o Monte Sión. É uma das 7 colinas onde se edifica Jerusalém. E vemos que para nós outros parece não ter uma grande importância, pero tem uma grande importância bíblica, porque Jerusalém é uma cidade santa, venerada pelos judíos, cristianos e muçulmanes, claro, por razões que não são todas iguais, pero para as 3 religiões monoteístas, verdadeiramente Jerusalém é uma cidade muito importante. Pero para nós outros cristianos, portanto, su papel, su misión en el plano de Dios, claro que pertenece al pasado, pero para nosotros tiene un significado profundo cuando Jerusalén está ligada a Jesucristo, porque Jesús vivió y tuvo acontecimientos muy, muy importantes en esta ciudad, como su pasión, muerte, resurrección, el cenáculo, la institución de la última cena, también la venida del Espíritu Santo, también su subida al cielo, y también en Jerusalén está cerquita la gruta del Padre Nuestro. Y esta ciudad, hasta David conquistar, era una ciudad pagana, pero cuando David tomó ella y la consagró como capital de su reino, David edificó su palacio en el monte Sión. Verdaderamente, en este lugar del valle del rey. Y el monte Sión es un monte muy hablado por los salmos, y vemos que Monte Sión es un monte consagrado a Dios. Y entonces vemos que el Señor consagró esta ciudad como su habitación. Y también Jesús, tomando la espiritualidad de los salmos, también habla en Mateo 23, el que jura por el santuario, que se queda en Jerusalén, jura por él que en él habita. Por tanto, Dios habita en Jerusalén, en el templo donde é invocado su nombre. Entonces, nosotros podemos ver el encuentro de estos 2 reis con Abraham está situado en aquel lugar que en la historia de la salvación va a tener una grande importancia y una gran fuerza espiritual. Por tanto, el lugar del encuentro es un lugar verdaderamente que Dios va a santificar con los acontecimientos tanto de la antigua alianza como a través de su Hijo. Entonces vemos el rey de Sodoma, ven al encuentro, pero quien llama la atención, quien habla es Melquisedec, que la escritura presenta este personaje como rey de Salem, pero también él es sacerdote del Altísimo. Por tanto, él es rey de aquel lugar
que é o lugar primitivo da futura Jerusalém. E naquele lugar que Deus irá consagrar para ele, este rei sacerdote presta culto ao Deus vivo e verdadeiro, Criador del cielo e de la tierra. Portanto, vemos que aqui há sacerdócio que não está nadie ligado ao sacerdócio da lei de Moisés, o sacerdócio da tribo de Levi. Portanto, temos o lugar, este rei Melquisedeque é rei daquele lugar primitivo que vai dar origem a Jerusalém, pero também é rei sacerdote que presta culto a Deus Altísimo, Criador del cielo y de la tierra. Su nombre significa mi rey es la justicia. Pero es muy importante en la Biblia comprendermos el significado de justicia. Yo solamente voy a dar un ejemplo para que ustedes comprendan mejor. Por ejemplo, cuando San Mateo habla de San José, nos describe San José que era um homem justo e não queria difamar sua esposa. Portanto, San José, que era um homem justo, era um homem santo, um homem que tinha caráter íntegro. Portanto, o nome de Melquisedeque significa mi rei es santo. Portanto, este nome, Melquisedeque, pode indicar que o alto rei ao que Melquisedeque sirve como sacerdote é o santo. El santo, santo, santo. Mesmo que eu não seja hebreu. E, portanto, seu sacerdócio é anterior ao sacerdócio levítico. E, portanto, vemos que a Escritura lo apresenta como o primeiro sacerdote, propriamente dicho, ao serviço de Deus. Então, nós podemos pensar o que temos contemplado em outras catequeses, principalmente as catequeses primordiales, que en verdad en el inicio, con la creación del hombre, Dios hizo una revelación original de sí mismo. Y con la queda de pecado, la queda del hombre en el pecado original, vemos que empieza un distanciamiento. Y con las generaciones tenemos la dispersión de los hombres por la tierra, y esta revelación primitiva vimos en las charlas de Caín y Abel y las demás, que en tribus esta revelación primitiva se perdió y otras se conservó. Y también en las genealogías de Adão a Noé e Noé a Abraão, tenemos duas listas de genealogías que não significam que estejam em la ordem perfecta, pero tenemos nombres de personas justas que conservaron su ligación hasta Dios. Entonces, y pasaron esta revelación primitiva, y vemos que en muchas partes ella se perdió,
em outras ella se conservou. E vemos também, na história de Abraão, Deus separa Abraão de sua família, da casa de seu padre, porque também uma das razões poderia ser que em sua própria família ou o lugar onde habitavam, o paganismo e a idolatria estava cada vez mais. E para que Deus pudesse conservar a pureza do coração de Abraão e sua ligação com Deus vivo e verdadeiro, ele separa este homem e vá para o lugar que eu te indicarei. E assim, Deus conservou em el coração de Abraão esta revelação primitiva, pero não quer dizer que esta revelação primitiva se quedou solamente nele. Também havia em outros lugares, e vemos em Salem, verdadeiramente esta revelação primitiva não solamente se conservou, como se desenrolou culto ao Senhor Criador do céu e da terra, aquele Deus que se revelou no princípio, e vemos que Melquisedeque era rei daquele lugar, como também sacerdote do Senhor Deus Altíssimo. E vimos que aqui há uma particularidade muito linda, que ele vem com sacrifício pacífico, pão e vinho. Portanto, Melquisedeque oferece pão e vinho ao Senhor como acção de gracias por la vitória que Abraão tuvo, pero el sacrifício pacífico, as pessoas participam completamente deste sacrifício, são sacrifícios sem derramamento de la sangre. Então, pão e vinho oferecidos a Deus são dados a comer a Abraão e a toda aquela gente que alcançou a vitória, e eles comem do sacrifício pacífico em agradecimento por el éxito obtenido. Então, vemos que por la primeira vez na escritura aparece pão e vinho, sinal de comunhão, de aliança, de paz, da amistade entre duas partes. Portanto, nós outros temos aqui como dizer, uma ligação de paz e de amistade entre Melquisedeque, rei de Salem, e Abraão. Portanto, vemos que o Senhor Deus que Abraão sirve é o mesmo Deus que Abraão acredita e sigue suas palavras. Pero não é solamente esta vez que aparece pão e vinho como sacrifício de paz, de amistade. Também no tempo de Josué, nós vemos que Josué hace uma aliança de paz e de amistade com o pueblo de Gabón. E eles, através desta aliança de Josué, os Gabaonitas fazem parte do pueblo de Deus. E são eles que têm a tarefa, Josué capítulo 9, de estar ao serviço da comunidade e del altar, cortando lenha e acarreando água no lugar que o Senhor consagrou para su servicio. Entonces, vemos que este pueblo, su unión con el pueblo judío, se hizo a través de una alianza que tuvo como sinal pan y vino. Y
Portanto, estes dois sacrifícios de paz, de Melquisedeque e de Josué, são são la señal de la futura alianza de Dios con toda la humanidad por Jesucristo, su Hijo. Portanto, esta nueva alianza no es solamente con el pueblo nacido de Abraham, según la carne y la sangre, pero también establecido con todos los pueblos por medio de la fe. Y por la fe, como vimos en la semana pasada, por la fe nosotros somos hijos de Abraham. Entonces vemos en la última cena, el Señor preanuncia su pasión, muerte y resurrección, preanuncia su sacrificio en el altar de la cruz y la sangre, así como la sangre de los toros y animales selló la primera alianza en el Sinai, la sangre de Jesucristo selló la última y definitiva alianza que Dios estableció con la humanidad. Por tanto, el Señor Jesucristo en la cruz es verdaderamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de una manera completamente definitiva. Por tanto, la alianza de Jesucristo con la humanidad nunca más va a pasar y ella es para siempre. Y vemos que Jesús desea que su sacrificio de la cruz hecho una sola vez sea perpetuado a lo largo de los siglos por un gran milagro del Espíritu Santo que se llama memorial. Cuando mucha gente habla hacer esto en memoria de mí, memoria la gente interpreta como un recuerdo. Un recuerdo quer decir, recordamos hoy un acontecimiento de há 2000 años. Isto é hacer memoria, un recuerdo. Memorial es distinto. Por tanto, los grandes acontecimientos, cuando Dios pediu a los judíos para los celebrar en memorial, que es memorial, significa que el Espíritu Santo, un acontecimiento pasado de hace 2000 años, que la pasión de Jesucristo, la vida, pasión y glorificación de Jesucristo que aconteció a 2000 años, el Espíritu Santo, podemos decir que anula el tiempo y este acontecimiento único se queda presente ahora, como o que se passou há 2000 anos es ahora que se pasa. Explicando de una manera más sencilla para que ustedes comprendan, por tanto, en las especies eucarísticas, en el pan y en el vino, nosotros sabemos que en el pan está Jesús completo. En el pan está el cuerpo, la sangre, la alma y divinidad de Jesucristo. En la copa está el cuerpo, la sangre, alma y divinidad. Por tanto, en el pan y en el vino está Jesús entero. Pero en las especies nosotros tenemos la carne y la sangre. Cuando el sacerdote consagra el pan, Jesús nace entre nosotros. Es Betlehem, Navidad.
Jesús nace en el altar. El Verbo hizo carne y habitó entre nosotros. Pero en la consagración de la sangre del vino, tenemos la muerte del Señor. ¿Por qué? La muerte de Jesucristo ocurrió cuando su cuerpo no tenía más la sangre. Nosotros tenemos en las experiencias eucarísticas separado el cuerpo y la sangre de Jesús. Portanto, Betlehem y Calvario. Y no momento de la paz, cuando la fracción del pan, el sacerdote parte la hostia y un pequeño parte é colocado en la copa. Portanto, nosotros tenemos unidos, portanto, un pedazo del cuerpo de Jesús mergulhado en el sangre. Tenemos Cristo unido. Es Pascua, resurrección, Cristo vivo. Y la cosa que Jesús dijo a los apóstoles, la paz esté con ustedes. Por tanto, es el primer fruto de la resurrección. Y también el sacerdote habla que la paz de Jesús esté con ustedes. Y por tanto, nosotros tenemos en el altar nacimiento, muerte y resurrección. Por tanto, vemos en la hostia grande, es allí que se hizo el sacrificio. Y por tanto, vimos, no es en las hostias pequeñas que se hizo el sacrificio, pero es en la hostia que el sacerdote consagra con sus manos, mismo que las otras también sean consagradas al mismo tiempo. ¿Por qué que es aquella que hace el sacrificio? Porque el sacerdote quebra, parte un pedazo, y en este pedazo que se une a la sangre. Por tanto, la resurrección es la corona de la redención. Cristo nos salvó por su vida, pasión, muerte y resurrección. Mismo San Pablo habla, si Cristo no tuviera resucitado, nuestra fe sería nada. Por tanto, la resurrección es el sello que da a Jesucristo toda la autoridad para hacer o que hizo, hablar o que habló y realizar o que realizó. Por tanto, tudo isto vemos se pasa en la Santa Misa. También en la parte de la palabra, también nosotros tenemos el memorial. Cuando el sacerdote lee el Evangelio, nosotros estamos de pie. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo torna la palabra que Jesús pronunció hace 2000 años, el tiempo es anulado y aquella palabra es dicha por Jesucristo a través del sacerdote, como la consagración es Jesús que habla a través del sacerdote, y vimos que aquella palabra es dicha ahora, como se hizo la primera vez. Por tanto, nosotros tenemos el memorial de la palabra, como tenemos el memorial del sacrificio de la nueva y perpetua alianza. Por tanto, vemos como o que empieza muy sencillo, con Melquisedec, pasa por Josué, en Jesucristo asume una dimensión infinita, que nosotros solamente podemos adorar, pero la Santa Misa es verdaderamente el grande sinal del amor de Dios por toda la humanidad.
vemos que há uma ligação entre Melquisedeque e Jesucristo, e Jesucristo é descendente de David. E relacionado com David, há um salmo muito importante, o Salmo 109, que apresenta o rei David como el ungido de Deus. E, verdadeiramente, o rei de David é o rei de Jerusalém, o rei de Salem, desenrolhada, e que habita en el monte Sión. E el Salmo 109 habla: tu eres sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, em David se consolida a realeza de Israel, e vemos que David, principalmente na transladação da Arca da Aliança, ele exerce um sacerdócio que não está ligado à lei de Moisés. Vemos que David, ele sacrifica touros, ovelhas, tudo, oferece o sacrifício a Deus, e vimos que ele reparte a carne por el pueblo. Portanto, temos aqui sacrifícios de alabança e sacrifícios pacíficos. Não temos aqui sacrifício de expiação. Não, sacrifício de alabança, sacrifícios pacíficos. E quando termina a transladação da arca, quando chega a Jerusalém, David sempre continua a sacrificar, e ao final ele mesmo dá a bendição ao pueblo. Portanto, David exerce um sacerdócio que não está ali unido ao sacerdócio levítico. E ele exerce esta função porque és el ungido del Senhor. David foi ungido com óleo por Samuel, e vemos que David é como uma linhagem que vai hasta Jesucristo. Portanto, Jesús, em sua humanidade, no bautismo, é ungido por el Espírito Santo. E a carta aos Hebreus nos ensina que Jesus exerce um sacerdócio perfeito, que não está ligado à tribo de Levi, pero à tribo de Judá, da qual pertencia David. E vemos que ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós outros podemos ver uma ligação entre Melquisedeque, um sacerdote que não está ligado com a lei de Moisés, ele exerce, recebe como uma herência este sacerdócio ao rei de David, e Jesucristo, por David, recebe este sacerdócio que vem de Melquisedeque, e vemos Jesus exerce um sacerdócio que ele mesmo é sumo sacerdote e vítima. Ele oferece ao Padre ele mesmo como vítima, e é mesmo ele que oferece. E nós outros vemos que Jesus possui um sacerdócio eterno, porque vive para sempre por causa de sua divindade e por sua ressurreição. Portanto, por sua divindade ele é eterno,
não necessita, como os sacerdotes da tribo de Levi, oferecer sacrifícios por seus pecados, porque não tem pecado, e por sua divindade é eterno, e por sua ressurreição, sua humanidade é para sempre também. Portanto, Jesus é sacerdote como Deus, como homem verdadeiro. E também aqui, Melquisedeque é uma figura de Jesus, porque Melquisedeque diz lá, habla la carta a los Hebreus, capítulo 7 e capítulo 5, que Melquisedeque é apresentado sem genealogia, sem padre, sem madre, sem princípio e sem final dos dias. Portanto, vemos solamente Melquisedeque se apresenta, nós outros não sabemos de sua vida antes nem depois. E não sabermos mais nada é um pré-anúncio de Jesus Cristo. Portanto, vemos, e a carta aos Hebreus verdadeiramente explica o sacerdócio de Jesus Cristo de uma maneira muito linda, no capítulo 3, no capítulo 5, no capítulo 7, e nas hojas que eu vou enviar para vocês, tenho a cópia de todas estas passagens, e nós outros, à luz desta explicação, podemos compreender melhor estes capítulos da carta aos Hebreus e compreender melhor o sacerdócio de Jesus Cristo, que é muito importante. Portanto, Jesus tem a plenitude do sacerdócio e Jesus hace participar de seu único sacerdócio seus apóstolos como seus sucessores e aqueles que auxiliam. Vemos que os apóstolos são os primeiros obispos da Igreja de Jesus Cristo. Eles recebem e participam plenamente do sacerdócio de Jesus Cristo, e é por isso que os obispos, eles podem administrar os 7 sacramentos. Eles têm a plenitude do Espírito Santo. Os sacerdotes colaboradores dos bispos, nós outros, normalmente, podemos administrar 5 sacramentos. A ordenação, ordenar sacerdotes e a confirmação, solamente em casos em que temos situações muito extraordinárias. Pero, normalmente, segundo o sacerdócio, nós outros podemos administrar 5 sacramentos. E os diáconos participam do sacerdócio de Jesus Cristo e podem solamente 2 sacramentos. O bautismo, como todos ustedes, em caso de enfermidade, todos podem batizar, e em caso de peligro de morte, o diácono pode sempre batizar. É ministro ordinário do bautismo. E também o diácono pode presidir a los matrimônios. Somente os 2 sacramentos que eles podem administrar, e por aqui podemos ver os diversos grados da participação do único sacerdócio de Jesus Cristo. Portanto, não há outros sacerdócios, há que é a fuente, e ustedes participam do sacerdócio comum de Jesus Cristo por causa do bautismo. Como eu digo, em caso de morte e de peligro de vida, ustedes podem baptizar, é o único sacramento que ustedes podem dar, e o sacerdócio ministerial participa em plenitude os bispos, em segundo grado os sacerdotes, presbíteros, e os diáconos em terceiro de grado. Pero tudo é
lo mismo sacerdocio. Entonces podemos decir que Melquisedeque es un personaje, verdaderamente es un misterio para el pueblo judío, pero vemos que es un personaje religioso, un sacerdote del Dios Altísimo. Portanto, vemos, é poderoso amigo de Abraão. Os Salmos, portanto, 109, alabam este personaje que prefigura Jesucristo. Y la iglesia también honra a Melquisedec en la primera oración eucarística y también cuando la iglesia consagra los altares. También Melquisedec es nombrado. Portanto, vemos que Melquisedec é um testigo permanente de la universalidad de los planos de Dios que Él va a realizar a través de su Hijo Jesucristo. Portanto, Melquisedec muestra como un preanuncio que la misericordia de Dios se extiende a todos los pueblos. Y verdaderamente, como Dios acepta el sacrificio de su Hijo ofrecido por las manos de sacerdotes venidos de todas las naciones, de todas las lenguas, pueblos, razas, culturas, pero todos participan del mismo sacerdocio de su Hijo. Portanto, Dios sea alabado por la gran maravilla que el Espíritu Santo colocó en esta figura que aparece solamente una vez en el libro del Génesis. Amén.